Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se os dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Señor son todas del mismo valor. No podemos considerar que hay enseñanzas de Cristo de primera, enseñanzas de segunda o enseñanzas de tercera. No podemos considerar que hay enseñanzas divinas y enseñanzas humanas. Esto se debate en los primeros siglos de la Iglesia, cuando los teólogos, los padres de la Iglesia y los herejes tienen opiniones enfrentadas acerca de la persona de Cristo y de la doble naturaleza de Jesús, humano y divino. Cuando hablaba como hombre y por lo tanto se podía dejar de lado esa enseñanza, y cuando hablaba como Dios y esa enseñanza era eterna, esa enseñanza era intocable, se tardó mucho en llegar a una conclusión. No era fácil decidirlo, dirimirlo, y de ahí de hecho surgieron diversas herejías que terminaron en algunas iglesias, algunas de las cuales aún subsisten. Una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, existente desde siempre, no creado, pero a la vez era hombre. Como persona divina tenía naturaleza divina, como persona humana debía de tener naturaleza humana. ¿Qué relación había entre ambas? ¿Era una relación del hombre a Dios insignificante? Lo dicen los monofisitas, lo dicen, por ejemplo, algunos de los monofisitas actuales, como los coptos de Egipto. No niegan la existencia de la naturaleza humana, pero dicen que es como una gota de agua que se disuelve en el mar, es decir, como si no existiera. Pero otros, en cambio, subrayan que las dos naturalezas tienen su vida propia, su voluntad propia. La Iglesia llega a la conclusión, Concilio de Calcedonia, de que efectivamente hay dos naturalezas, efectivamente con su voluntad propia. Otra herejía, el monotelismo, dice que hay una sola voluntad, bueno, con dos voluntades, dos naturalezas, cada una con su voluntad, pero la voluntad humana está sometida en todo, voluntariamente, en aquello que es necesario para la salvación, a la voluntad divina. Por lo tanto, podemos afirmar, esta es nuestra fe, que todo lo que enseña Jesús es palabra de Dios, es palabra del Señor. Si Jesús hubiera enseñado una receta culinaria, pues podríamos decir que eso no estaba de cara a la salvación, no era una enseñanza ligada a la salvación. En el Evangelio no se recogen ni recetas culinarias ni aficiones deportivas de Jesucristo. No sé si entonces había ya clubes deportivos de fútbol, desde luego no. En todo lo que hace referencia a la salvación, la voluntad humana de Jesús está voluntariamente sometida a la voluntad divina y por tanto todo es enseñanza de Dios. Si todas las palabras de Jesús son palabras de Dios, no hay palabras de primera y palabras de segunda. Aquí viene este discurso que tiene su importancia porque nos pone con el origen de nuestra fe. Aquí hay palabras de Jesús a las que damos importancia y otras a las que le damos menos importancia.
otras a las que no les damos ninguna importancia. Y además cada uno tiene sus palabras predilectas. Y así, la Iglesia liberal, por ejemplo, va a insistir mucho en he tenido hambre, me habéis dado de comer, id benditos de mi Padre, no he tenido hambre, no me habéis dado de comer, id malditos de mi Padre. Bien. Y la Iglesia conservadora va a insistir mucho en la necesidad de comulgar en gracia de Dios. Ambas son palabras de Jesús, ambas son enseñanzas de Cristo. No podemos decir que comulgar en gracia de Dios sea más importante que dar de comer al hambriento, o que dar de comer al hambriento sea más importante que comulgar en gracia de Dios. Ambas son enseñanzas de Cristo verdadero Dios, y tenemos que intentar aplicarlas a nuestra vida con la misma seriedad, responsabilidad y honestidad unas y otras. Y ahí es donde viene el Evangelio de hoy. Una vez más, Jesucristo está diciendo, sin decirlo explícitamente, que Él es Dios. Está cambiando la ley dada por Moisés. Habéis oído que se os dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, está cambiando la ley. Y la está cambiando para hacerla más exigente, no para hacerla menos exigente, sino más exigente. Y la está cambiando yendo en contra de la costumbre e incluso de la ley judía, que permite la venganza y que la tiene estipulada, establecida, medida, ojo por ojo, diente por diente. No te pases. Si te han dado un golpe no puedes dar dos, pero uno sí puedes dar. Está cambiando la ley. Está introduciendo algo que es extraordinariamente difícil y que tiene, por ser palabra de Dios, tiene el mismo rango de importancia, no es una enseñanza secundaria, tiene el mismo rango de importancia, no más y tampoco menos, que la necesidad de comulgar en gracia de Dios y no en pecado mortal, o que dar de comer al hambriento. El perdón llegado al extremo de poner la otra mejilla, es un mandato de Jesús. Difícil mandato de Jesús, es verdad. Es cierto. También habrá otras cosas que a uno le cuesten más y a otro le cuesten menos. La fidelidad en el matrimonio a uno le resultará muy difícil de cumplir. Pero es un mandato de Jesús. Ni siquiera es un consejo de Jesús, sino que es un mandato. Y es algo que Él cumple, por ejemplo, cuando está en la cruz, que pide perdón a Dios para sus enemigos. ¿Qué podemos hacer? Cuando nos encontramos con algo que el Señor manda y que es difícil, la tentación del demonio es echarle agua a ese vino, rebajar las exigencias, multiplicar las exenciones, las circunstancias que palían esas exigencias. Lo que tenemos que hacer, por el contrario, es pedir ayuda. Pedir ayuda a Dios, pedir su fuerza, su gracia, reconocer, Señor, me cuesta muchísimo perdonar a esta persona. Me cuesta muchísimo. Es algo insuperable para mí. No puedo. Pero tú, Señor, sí puedes. Ayúdame. Ayúdame. Y hay que recordar además, el Señor lo dice en el Padre Nuestro, que la medida que usemos, la usarán con nosotros, que seremos perdonados en la medida en que perdonemos. Eso ayuda bastante, no digo que lo solucione todo, pero ayuda bastante. Las palabras de Dios no son palabras humanas, no son consejos humanos, y son todas de la misma importancia. Comulgar en gracia, ayudar a los pobres,
y también perdonar al enemigo. Lo que tenemos que hacer en cualquier caso es siempre pedir ayuda a Dios. Señor, me cuesta trabajo, es difícil para mí. Te pido tu ayuda para poder amar como tú me has enseñado, como tú has amado. Que así sea.